estamos otra vez aquí con Gabriel Silva, nuestro gran amigo, y vamos a hablar de una serie de capítulos que vamos a dar, que hablaremos de diferentes temáticas, pero vamos a empezar primero con Egipto, la antigüedad de Egipto, el nombre de Egipto y todo lo que tenga que ver con Egipto en este capítulo. Y en siguientes vídeos también tocaremos partes de este y luego hablaremos también de otros temas en siguientes vídeos hablando de otra temática. O sea, esto para que veáis que va a ser por partes, no vamos a dar hoy toda la información, pero lo que sí vamos a dejaros es con un buen sabor de boca. Y Gabriel, ¿por dónde empezamos? Sí, es que hablar de la historia de Egipto, y tratar de condensarla en un rato, en una hora, en 2 horas, 3 horas, es prácticamente como tratar de meter todo en un solo libro, todo el saber de las pirámides, por ejemplo. Ya he escrito 2 libros, Tecnología Sagrada de las Pirámides y Revolución Terapéutica de las Pirámides, y en ello hemos resumido solo lo estrictamente importante, lo fundamental, lo inicial, pero hay que tener en cuenta que hablamos de ciencias muy complejas, con un origen que recién estamos desvelando, y la historia de Egipto en sí es muy larga, no es de unos 4.500 años como nos presenta la ortodoxia. Realmente esas teorías que ya llevan 200 años han quedado caducas completamente. El problema, como decimos siempre, es que cambiar la historia, reescribir la historia es difícil, porque hay por ejemplo, con el tema egipcio, unos 800 profesores catedráticos de distintas universidades cuyas cátedras dejan de valer, y sus libros y su clientela cautiva, que son los estudiantes de arqueología, antropología, egiptología, dejan de valer. Entonces, pues los investigadores independientes tenemos la dificultad que con lo que decimos desmoronamos, y además lo demostramos, ¿no?, de muchas maneras, con interdisciplinaria, pero se desmorona ese establishment académico. Y bueno, pues en una civilización de intereses, donde prevalecen los intereses sobre la verdad y sobre la verdadera investigación científica, esto es un desafío que lo vamos llevando bastante bien, gracias a gente como ustedes, que hacen la labor de difusión. Si no, esto no podría existir, porque a nivel académico directamente todas nuestras propuestas, inclusive cuando se presentan a nivel académico, son rechazadas de plano. Es decir, a nadie le conviene en ese nivel cambiar la historia, nada menos que una historia como la de Egipto. El problema es que al no conocer la verdadera historia de Egipto, perdemos la herencia fabulosa que nos han legado los constructores de Egipto. Y no me estoy refiriendo a una larga sucesión de faraones. No sé si tardó Egipto en construirse 500 años, 1000 años, no sé cuánto tardó. Lo que sé es que se planificó de una sola vez. Egipto es toda una sola obra completa, no es una suma de obras faraónicas, como las pirámides, las 121 pirámides que hay catalogadas en Egipto. Ahora parece que son 127 por algunas ruinas más que han encontrado, pero todas las pirámides de Egipto fueron diseñadas por el mismo equipo de arquitectos. Aparte, no hubo un Imhotep. Por ejemplo, te dice la arqueología oficial que Imhotep fue un arquitecto que diseñó la mayor parte de las pirámides. Bueno, nunca se ponen de acuerdo tampoco ni las mismas autoridades académicas para decir quién era realmente Imhotep y en qué año vivió. O sea, buscas en la Wikipedia, vale, te va a salir un dato que es lo más promedio, pero resulta que en los diferentes libros después te encuentras otras fechas, otras cosas, y luego dices, a ver, Imhotep debió vivir unos 1200 años o fue una sucesión de arquitectos que en el fondo, si lo analizamos objetivamente, políticamente tendrían que haber tenido más influencia que los propios faraones. Tenemos aberraciones como la de supuestamente Snefru, que hizo 3 pirámides, o mandó construir 3 pirámides, considerando cómo son esas pirámides y atendiendo a lo que nos dicen expertos, arquitectos, ingenieros, físicos. Para hacer esas 3 pirámides debió haber tardado varias vidas, no le hubiera alcanzado una encarnación para hacer en el lapso de una vida esas 3 pirámides, más con los medios técnicos que se supone. Entonces, una persona que va a construirse 3 tumbas para sí, no le gustó esta, no le gustó aquella, la pirámide acodada que se le derrumbó, por eso, pues son todas tonterías. Entonces, la historia de Egipto hay que empezar a escribirla de nuevo, pero es que no sirve ya ni siquiera aferrarse cada vez
voy soltando más lastre de todo lo aprendido. Yo la tuve como asignatura en antropología, egiptología, ¿no? Pero luego estudié independientemente toda la egiptología para descubrir una aberración tras otra, y no solo errores teóricos, sino o tonterías que no las cree ni un niño, sino que son mentiras concretamente. Es decir, te das cuenta que hay mentira sostenida académicamente por intereses. Entonces, para empezar a entender Egipto tenemos muy pocos elementos históricos documentados. Tenemos que empezar a entenderlo con otros ojos, tenemos que reescribirla. Para eso, ¿qué tenemos? Mira, tenemos todo Egipto, tenemos las pirámides, tenemos los templos, tenemos los jeroglíficos, tenemos los grabados, tenemos los dibujos, pero hay que verlo como si lo viéramos por primera vez. Quien crea saber algo de Egipto puede contribuir a esta reescritura de la historia observando todos los jeroglíficos que hay. He sacado una cuenta en el último viaje, aproximadamente unos 150.000 metros cuadrados de jeroglíficos, sin contar columnas ni dinteles, solamente en los templos principales, en los templos que se conservan más o menos. 150.000 metros, estamos hablando de 15 hectáreas, tú imagínate 15 hectáreas, un campo de 15 hectáreas dibujado, con pequeñitos así, hasta de tamaño natural y algunos más grandes, ¿no? Entonces, ahí tenemos todo lo que queda de la historia egipcia, y nada de eso está en los manuales. Muchísimas cosas las ves y alucinas, porque dice, mira, esto, si lo entendemos con una lógica ideográfica, está muy claro que nos está hablando de la gravedad, nos está hablando de algo que se mueve hacia arriba, hacia abajo, y tienes prácticamente una forma que se la enseñas a un niño y dice un plato volador. Entonces, todas esas cosas, cuando se las preguntas a un a un egiptólogo, pues si le dices ese cuadro concretamente qué significa, no sé, no sabe responderte. O te dice, esta es la letra, esta es la letra, porque han hecho una transliteración de los jeroglíficos a una fonética, o le han asignado un valor de letra, y pero eso es totalmente falso. Eso no tiene ningún asidero de ninguna clase. para que la gente lo empiece a entender, o sea, es decir, cronológicamente, ¿cuándo creéis que está datado? Nos dicen 3.000, 4.000, o ya de 12.000, cuando el final de la Atlántida. No, hablamos de unos 14.500 años más o menos. Es decir, Egipto, esto yo sé que me puedo estar equivocando a lo mejor en 1.000 años. Creo que no me puedo equivocar en más de 1.000 años, porque he cotejado toda la información que voy cogiendo y la teoría que voy armando. Esa información viene de libros, de jeroglíficos, viene también de la biología. Mira, viene de órdenes esotéricas como la Orden Templaria, que un día tocaremos en especial en un programa totalmente dedicado al tema templario. Es un tema muy largo, también tiene lo suyo. Ahí es donde convergen factores como la historia de Egipto, toda la historia de la arquitectura en el cristianismo, en el islam. Convergen temas como la tierra hueca o el tema de Hiperbórea. En la Orden Templaria convergen muchos factores y muchos temas, porque de hecho es la institución más antigua que existe hoy. Entonces, o sea, los templarios son mucho más antiguos que la Iglesia, no es aquella historieta no, eso fue una orden templaria, ¿no es cierto?, la fundada por Hugues de Payens, fue una orden, una ramita de una orden templaria que buscó conservar determinados conocimientos y combatir dentro de la Iglesia ciertas perversiones que se estaban produciendo. Entonces, pero la orden templaria propiamente es mucho más antigua, proviene de Egipto. Los templarios eran los cuidadores de los templos de Egipto. La historia de Egipto empieza alrededor de los 14.500 años, cuando Atlántida se está hundiendo, está empezando a decaer, y un grupo de gente, evidentemente con muy alta tecnología y con una gran cantidad de conocimientos, dijeron, esto no se puede perder. Entonces hicieron una gran universidad. Una universidad donde, además de mantener todos los conocimientos, preparaba a las personas, que es el mayor conocimiento. Entonces construyeron Egipto. ¿Podemos hacer una reseña para la gente que no entiende lo que es la Atlántida, qué es? La Atlántida fue un continente. No sabemos exactamente los puntos de localización, pero no era un punto solo.
por ejemplo, un muy respetable arqueólogo y uno de los pocos egiptólogos ortodoxos que le tengo respeto, no solo como persona, que es un amigo, sino como profesional, que es Giorgio Díaz Montesano, ha descubierto uno de los centros principales posiblemente de la Atlántida. Pero todo esto se tapó, tuvo muchos problemas, otras personas le quisieron robar, no sé cómo ha quedado eso, pero este descubrimiento de Giorgio, que yo lo supe, bueno, pues un par de años después, todavía sin poderlo, digamos, autentificar, sin poder registrar como corresponde las denuncias, aunque sí por publicaciones, la denuncia arqueológica, ¿no? Ha tenido una serie de problemas. O sea, hay muchos intereses académicos donde incluso una persona como Giorgio, con todas las titulaciones, con toda su currículum y tal, pues se encuentra ante una valla. ¿Por qué? Porque como es un buscador de la verdad, es una persona que no tiene empacho en decir me equivoqué en esto, teóricamente, pues bueno, y diferencia lo que es de lo que podría ser. Entonces, la sitúa más o menos cerca del estrecho de Gibraltar. Entonces, ha localizado una zona y hay tela marinera. Pero bueno, la Atlántida como civilización evidentemente abarcó todo el mundo. Vamos a encontrar posiblemente la Atlántida de Platón muy cerca de donde Georgios hizo esos descubrimientos. Si hacemos un análisis, yo no lo he podido hacer entero por falta de tiempo, pero aquí tienen que entrar a trabajar sobre todo geólogos, oceanógrafos, gente que conozca la geología marina, para poder hacer un análisis más completo. Las Azores pudieron haber sido la parte más alta de ese continente que existía en el Atlántico Norte. ¿Eso es las Canarias? Eso sería... Por este señor. Bueno... dijo que los picos de Canarias pertenecían y... Thor Heyerdahl hizo una serie de demostraciones, con la mayoría estoy de acuerdo, con otras, bueno, serían discutibles, ¿no? Pero que el trabajo estuvo muy bien hecho, tan discutibles como las mías, como esta teoría que yo estoy exponiendo. Lo que pasa es que es preferible esta teoría que yo estoy exponiendo en cualquier sentido, y aunque no lo pueda demostrar, a una cosa como las teorías oficiales, que son absurdas y claramente demostrables que no valen. Sí, bueno, eso aquí ya lo desmentimos desde siempre, que hay otra verdad, y para eso estamos aquí, para dar esa verdad que sea diferente. Claro, bueno, pues con el tema de la Atlántida es que hubo una civilización que tuvo su decadencia, comenzó un proceso de perversiones y, bueno, pues hace 14.500 años unos señores dijeron: aquí esto se va al garete y aquí tenemos que dejar un legado para recomenzar, pero con otras pautas, mejores, y así se desarrolló la civilización egipcia. Los primeros egipcios en realidad fueron los últimos atlantes. Luego, a lo largo de milenios, no solamente hace 4.500 años aquella civilización de recolectores y cazadores es incorporada a esa civilización de dioses, no a esa cultura. Muchos grupos humanos en algún momento fueron incorporados a la civilización egipcia. Digamos que durante los últimos 14.000 del año